Mi nombre es Teresichel Arias Cerrito, soy de cuarto J. En esta ocasión les hablaré un poco sobre la diferencia de potencial. El potencial eléctrico es el trabajo necesario para mover una carga desde un punto a otro dentro de una región llamada campo eléctrico. El campo eléctrico es el espacio que rodea a las cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas. El campo eléctrico se presenta mediante flechas llamadas líneas de campo. La unidad para medir el potencial eléctrico en el Sistema Internacional de Unidades es el volt o voltio. Los voltios se presentan mediante líneas punteadas con un valor determinado de potencial. Si quisiéramos mover una carga de cierta magnitud a alguna de esas líneas, su potencial eléctrico sería el valor dicho. A continuación les presentaré la ecuación matemática para el potencial eléctrico. Esta es la ecuación matemática del potencial eléctrico. Ahora podemos ver que la V es el potencial eléctrico. La K que nos muestra aquí es la constante de Coulomb con valor de 9 por 10 a la 9 nm al cuadrado sobre c al cuadrado, donde la K que nos muestra aquí es la carga eléctrica. La R que nos muestra aquí es la distancia entre la carga y un punto determinado. Como ya lo mencioné, esta es el esquema para la carga positiva de los campos eléctricos que les mencioné anteriormente. Esta es la carga negativa, las cargas opuestas, donde les mencioné sobre las flechas llamadas líneas, que aquí nos muestran muchas flechitas que pues ya les mencioné que se les llama línea de campo. Estos son los esquemas de los ejemplos. Para la resolución de nuestra anterior fórmula matemática de la potencial eléctrica, nos muestra aquí un ejemplo de cómo sería una sustitución o una resolución, o para resolver esa ecuación. Nos dice que al frotar una varilla de acrílico con un trozo de lana se genera una carga de 6 por 10 a la menos 8 C. Calcula la potencial de carga a una distancia de 30 centímetros. Primero, debemos convertir la distancia en centímetros a metros. Esto es R igual a 30 centímetros igual a 0.3. Utilizamos la ecuación V igual a K sobre R. Al sustituir sería esta nuestra sustitución. Por lo tanto, el potencial de la carga de 6 por 10 a la menos 8 C a una distancia de 30 centímetros es de 1800 potencial eléctrico. ¿Por qué potencial eléctrico? Porque ya lo había mencionado que V es, como aquí nos muestra, el potencial eléctrico. Ahora les hablaré sobre la corriente eléctrica o flujo de electrones o iones. La intensidad del flujo de electrones depende del material y la diferencia de potencial eléctrico que se apliquen en él. Hemos visto que hay materiales que tienen cierta facilidad para desprender electrones y otros para aceptarlos. De esta forma se consigue electricidad estática. Pero para aprovechar la energía que nos brinda la carga eléctrica es necesario que no esté en reposo, sino en movimiento. Al flujo de electrones se le conoce como corriente eléctrica. El camino que sigue la corriente se conoce como circuito eléctrico. La unidad de medida que se utiliza para determinar la corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades es la ampere A. La corriente eléctrica viaja a través de algún medio, pero no todos los materiales permiten el paso de la corriente. De la misma manera, por este motivo, los materiales se clasifican en conductores, aislantes o dieléctricos, semiconductores o superconductores. Y ahora les hablaré un poco sobre esa clasificación. Se clasifican en conductores. Los conductores se refieren a que son aquellos que tienen electrones libres y a través de los cuales la corriente puede fluir, pero no en su totalidad. Ahora, los aislantes o dieléctricos. Los aislantes no tienen electrones libres y no permiten el paso de la corriente bajo ciertas condiciones. Semiconductores pueden ser conductores o aislantes. Y por último tenemos a los superconductores. Son aquellos que en ciertas condiciones de temperatura conducen casi en su totalidad la corriente. Por mi parte sería todo. Espero que esta información les sirva de algo, y si tienen alguna duda o algo sobre esto, pues no duden en comunicarse conmigo.